audiencia de Ceres, le damos la bienvenida para compartir otro mágico encuentro con Jean-Guillaume Salé de Le Passage. Vamos a estar hablando de hologramas, holografías, de toda esta cosa que va más allá y que no siempre comprendemos desde el presente, pero que de alguna forma también condiciona nuestro campo cuántico, nuestro movimiento universal. Y bueno, te doy la bienvenida, Jean. Estoy con muy poca batería en el teléfono, voy a ver qué puedo sacar de esta entrevista para compartir con todos los amigos en Facebook. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Muchas gracias, súper feliz de estar contigo en este momento para compartir este tema que me encanta. ¿Dónde te encuentras tú actualmente? Estoy en mi casa en Sant Pol de Mar, cerca de Barcelona. Qué bonito, intenso todo por allí, me imagino. Sí, es un poquito tenso en este momento. En Cataluña, bueno, muy bien. Jean-Guillaume, estás preparando un nuevo retorno a Uruguay y para el próximo verano, de nuestro verano, y estás con cosas muy interesantes para compartir con la audiencia de Ceres y el mundo. ¿Qué tienes para invitarnos a sentir y a crear, Jean-Guillaume? Sí, yo estoy muy feliz de venir a Uruguay. La otra vez fui para una charla y me gusta mucho la energía de Uruguay. Y entonces regreso en enero, del 18 al 24 de enero, para hacer un retiro de 7 días que he llamado la terapia del campo holográfico. Antes hacía este curso en 3 módulos separados, pero lo he probado en un retiro de 7 días, es mucho más potente, porque se mantiene la energía, estamos todos en un lugar y permite cosas fuertes. Y entonces, más o menos, este pequeño curso a la vez va a dar herramienta a cada uno para empezar a conectar más con su ser y fluir un poquito más con la vida. Y también para los terapeutas también que les gusta trabajar con nuestro nivel, tener herramienta. Momento. ¿Aló? Hola. Y el encuentro con Jean-Guillaume Salé es un encuentro entre amigos y sin duda que hemos tenido la oportunidad de compartir contigo, Jean-Guillaume. En este momento está en una llamada telefónica y estamos ya listos para empezar a decir que la unificación comienza a ser una realidad. Es por eso que somos capaces de compartir un mate juntos para abrir nuestro corazón y empezar a contar verdaderamente lo que está ocurriendo. Mientras muchas noticias están llegando a nuestro espacio de trabajo, como la ley de riego que se está votando en Uruguay, que estaría permitiendo, ya que prácticamente se privatizara el agua de Uruguay, con pequeñas microempresas que estarían siendo dirigidas por los grandes poderes, por las grandes compañías de agua del mundo, de modo tal que cada vez se hacen más lejanos los propios recursos de la propia humanidad, del propio derecho a la tierra, a los elementos. Esto hay que denunciarlo, y los gobiernos son totalmente cómplices porque sus jerarquías están siendo todas compradas. Entonces, en este momento que nos estamos enterando que un querido amigo como Carles Torá está siendo bloqueado en todos sus en todas sus manifestaciones, en todos sus videos, en todos sus portales. Bueno, también están pasando otras cosas que son más del espíritu del ser y de la esencia, que no tienen tiempo, que no pueden ser inhibidos por otras fuerzas, que no condicionan, porque es la fuerza del ser. Cada uno de nosotros estamos conectando con patrones de jerarquía mucho mayores, que no son las condiciones diarias, que no entran los sistemas financieros,
pero que sí se ven reflejados también en nuestra condición cotidiana. Y ya tenemos a Jean-Guillaume de vuelta. Estamos charlando un poquito de las últimas novedades de lo que está pasando a nuestro alrededor, que también importa, pero hay otras cosas que son, sin duda, que están en nuestra génesis, y es nuestro poder personal y el cómo ser y convertirse en transformadores de todas estas cosas que a veces nos son un poco más violentas y que nos degradan de alguna manera o pretenden degradarnos. Pero hay otra cosa que es intocable en nosotros y en nuestra propia esencia. Sí, en todo lo que pasa, claro que la trampa es de caer o en el miedo o de querer luchar para una cosa. Entonces, cuando lucho para una cosa, voy a dar mi energía a eso. Y si cae en el miedo, doy mi energía a otras cosas. Y también es como si dentro de nosotros tiene como una programación que habla para nosotros. Y esta programación la podemos ver cada vez que estamos en contacto con reacción automática, que son emoción automática, pensamiento automático, comportamiento automático. Cada vez que algo se hace automático en mí, es sencillo, no soy yo que actúa, no soy yo que piensa, pero es la programación dentro de mí. Y yo creo que, como dice, las cosas intocables es con esta conexión con nuestro ser, con nuestra conciencia, con un C mayúscula, y aquí se encuentra nuestro poder. Cuando podemos lograr esta alineación, nada o nadie puede impedir nuestro camino, porque tiene la ley del libre albedrío, que hace que si decreto algo desde mi ser, no se puede tocar eso. Es absolutamente así es cierto. Por eso es que nosotros definimos, ¿no?, en nuestra emisora, seres, porque ser es decir, descubrir el propio ser, hacer el acuerdo interno para poder sobrellevar cualquier situación en la vida con las herramientas que nos brinda justamente el despertar, ¿no? Y bueno, allí también hay una hermandad y un sistema de salvataje, de salvación. No la salvación de que van a venir las naves a rescatarnos, sino es justamente encontrarnos con personas afines, evolutivos afines, que verdaderamente nos están guiando para saber por dónde transitar y darnos y recordarnos la fuerza en nosotros. Y esta es la jerarquía del despertar. Por supuesto que existen otros activadores y también por supuesto que hay otra parte nuestra, Jean-Guillaume, que es el campo astral, ¿no? O sea, quiénes somos verdaderamente en el astral, si somos débiles, si somos fuertes, también eso se va a traducir en nuestro ámbito cotidiano. Pero el poder de realización también hoy por hoy radica en la mente, no tanto en el espíritu, porque todo es espiritual. Hasta el más malo de los personajes que tenga que cumplir ese rol también es espiritual. Entonces, no es que unos seamos espirituales o que estemos en el camino espiritual, todos estamos en el camino espiritual. Es un problema de mentalidad, cómo enfocamos nuestra mentalidad y a partir de eso, qué es lo que creamos conscientemente o qué es lo que dejamos para que otra fuerza ocupe ese espacio. Totalmente de acuerdo. Entonces, como estábamos hablando del retiro que voy a compartir en Minas, en un paisaje súper bonito. Sí. Entonces, la primera parte vamos a trabajar a abrir nuestro cerebro derecho. Es decir, que la conexión con el universo, con la conciencia universal, con nuestra dimensión más luminosa, se hace gracias a nuestro cerebro derecho. El problema de hoy en nuestra civilización es que el cerebro izquierdo habla todo el tiempo y el cerebro derecho no tiene el derecho de hablar, y cada vez que el cerebro derecho habla tiene un juicio. Soy tonto, ¿qué es eso? No es lógico, no es real y todo eso. Entonces, desde nuestro cerebro derecho podemos abrir un campo infinito
desde la intuición, la creatividad y la conexión holográfica al universo. Entonces, ¿qué es el principio del holograma? Es una imagen virtual en 3 dimensiones. Y cuando la gente ha construido este holograma, se ha dado cuenta que es un poquito complicado, pero voy a hacer un resumen, que el principio del holograma dice que cada parte contiene el todo. Lo podemos ver en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, cada célula contiene toda nuestra programación genética. Y entonces podemos expandir este sistema como una fractal. Si cada parte contiene el todo, yo veo que cada de mis células contiene toda mi genética. Cada ser humano contiene toda la humanidad. Contiene todo el universo. Entonces, nos encontramos como una conexión infinita. Y aquí empezamos a hablar con la vida. Y entonces, eso es la primera parte del curso, es cómo abrir nuestro cerebro derecho y empezar a trabajar en terapia desde este nivel de conciencia. Porque en mi búsqueda me he dado cuenta que trabajar con el inconsciente es muy importante, con la biología, la célula es muy importante, pero también para mí somos seres multidimensionales. Entonces, para a veces hacer un trabajo global, necesitamos trabajar con todas las dimensiones de nuestro ser. Entonces, en esta apertura de nuestra conexión holográfica con el universo, podemos trabajar desde la conciencia de nuestro ser luminoso para empezar a cambiar cosas dentro de nuestro sistema. Y de verdad, ese proceso es muy sencillo y potente, porque yo tengo la creencia que todas las cosas que tienen una verdad profunda son sencillas. Y entonces no es complicado, es solamente aprender un proceso y hacer confianza, porque eso funciona. Estamos construidos de esta manera. Entonces siempre, como lo decía antes, todos estamos en el camino espiritual. No tiene una cosa que es espiritual o la otra no, tiene una armonía de todo. Y entonces el hecho de abrir nuestro cerebro derecho nos permite de amplificar esta conexión y de la utilizar de manera a servicio del cambio, lo que llamamos un proceso terapéutico. Realmente disfrutable esta charla contigo, Jean-Guillaume, porque sí, hay un aspecto de la mentalidad muy profunda, ¿no? Y yo estaba pensando en lo que son las distintas matrix que nos están rigiendo. Sí. Vemos el tipo de reacción de una matrix y decimos, que los Illuminati, que esto, que el miedo. Sí, pero eso es perfecto también, porque obliga al buen y sincero buscador de la verdad, a quien se prepara, a encontrar la salida y comprender que eso es un campo ilusorio, absolutamente necesario, porque es un filtro de densidades. Los alquimistas dicen que cuando tú descubres esa jaula, ya estás dispuesto a encontrar la salida a esa trampa. Claro. y liberarte. Pero posteriormente vas a encontrar que existe otra matrix o otra jaula que vuelve a acompañar. Y así sucesivamente. Pero eso es porque corresponde al proceso evolutivo del despertar. Siempre estamos despertando. Pero sí, cada vez a otro nivel más allá. Claro, pero hay algo muy importante, porque yo vengo sintiendo mucho, Jean-Guillaume, sobre esto de los aprendizajes, ¿verdad? ¿Es que realmente estamos aprendiendo o estamos siendo reflejados y espejados para aplicar lo que ya aprendimos antes? Esta es una buena pregunta que te hago. ¿Cuál es tu pregunta precisa? La pregunta es, si verdaderamente los aprendizajes, a lo que llamamos nosotros los aprendizajes, nos disponen a eventos nuevos, o son eventos que están siendo programados para que nosotros apliquemos lo que ya sabíamos de antes. Eso es una pregunta. Mira, por el momento mi percepción es que la sombra trabaja siempre para la luz. Es decir que, como lo decía antes, si no estamos conscientes que tiene una manipulación, que tiene una fuerza que
que bloquea, la primera cosa es que no podemos decir no a eso. Eso es el primer poder que tenemos. El primer poder que tenemos es decir no, decir sí. Entonces, ninguna fuerza puede transgredir cuando decimos no, porque tiene la ley del libre arbitrio. Pero ¿cómo puedo decir no a una cosa que no sé que existe? Aquí es el primer paso de conocer qué me limita, qué manipulación está para poner el no. Pero en este no, ¿cómo me da cuenta de eso? Porque voy a encontrar limitación, voy a encontrar problema. Y de verdad yo creo que el problema no está aquí para que tenemos un problema. Este problema está aquí para que podamos hacer un aprendizaje. Y una vez que he logrado este aprendizaje, no necesito del problema. Entonces, para mí es la mitad de la sanación lograr eso. Después, la trampa es de pensar que ya he logrado el aprendizaje, pero este aprendizaje también hace parte de la programación. Entonces, me quedo dentro del mismo sistema y la misma matrix. Entonces, yo creo que para mí el aprendizaje de verdad es un aprendizaje que me abre a un nuevo espacio. Un espacio de libertad, de un espacio de mi capacidad a amar, un espacio de solución. Cada vez que yo puedo encontrar un nuevo espacio de libertad dentro de mi percepción y de mi capacidad de actuar, creo que aquí estoy abriendo puerta. Un aprendizaje que es solamente mental, para mí yo creo que se queda en esta programación, en esta jaula que estaba hablando hace un rato. Para mí. Cuéntanos entonces cómo se produciría, cómo se produce esa apertura de ese campo holográfico. Entonces, la primera etapa cuando la llave para trabajar en otro nivel es de modificar el estado de conciencia. Uh-huh. De manera general, en hipnosis clásica vamos a buscar a desconectar la parte racional, consciente, para dejar al inconsciente trabajar. Y está bien, con eso podemos lograr muchas cosas. En la terapia de campo holográfico vamos a crear otro estado a donde vamos a conectar nuestro pequeño consciente a la conciencia mayúscula, es decir, una expansión de conciencia. Y en esta expansión, cuando me conecto a la conciencia global, estoy abriendo mi conexión holográfica al universo. Y desde aquí yo puedo encontrar bloqueos, yo puedo reestructurar mi inconsciente, y eso es la primera parte del curso. Vamos a aprender a hacer eso. Y lo podemos hacer para nosotros y lo podemos guiar con un paciente, un cliente. Entonces, eso es la primera etapa de poder trabajar desde este nivel de conciencia para empezar a cambiar estructura y sobre todo la estructura que son los más limitantes. Porque a veces encontramos bloqueo y con terapia no podemos desbloquear eso porque estamos en un punto ciego del inconsciente. El hecho de conectar desde la conciencia nos permite a veces de tocar este punto ciego del inconsciente y reestructurar patrones. Eso es la primera parte del curso. ¿Qué es lo que sigue después? La segunda parte, entonces tiene tres partes. La primera parte vamos a aprender a establecer esta conexión holográfica con la conciencia, con este sistema de expansión, para lograr esta conexión y empezar a hacer los cambios de este nivel de conciencia. Y el avantaje de trabajar a este nivel es que desde la conciencia el espacio y el tiempo no existe. Entonces los cambios son profundos y a veces muy rápido. La segunda parte consiste, vamos a trabajar cómo crear nuestra realidad más en conciencia, porque cuando podemos trabajar a este nivel se puede hacer este cosas. Y después vamos a ver una conexión más allá. Del encuentro con nuestro querido amigo Jean Guillaume, les contamos, mientras tanto, que estamos haciendo nuestras publicaciones en el canal en YouTube. Ustedes buscan YouTube
tenemos un nuevo canal que hemos creado que realmente estamos muy felices, se llama Seres Multimedia, y allí estamos, se van a encontrar incluso también con quizás estos archivos tan importantes que están siendo bloqueados por ahí, que nosotros los tenemos también y que son de nuestra propia producción. Esto es interesante y que está y va a estar protegida. Y bueno, justamente el arte, la música, la palabra, la conciencia son un regalo que tenemos. Nadie tiene el control de todo. Eso también es una ilusión. O sea, nadie puede controlar a la vida misma porque hay una fuerza mayor, la fuerza de la luz, y cuando estamos comprometidos positivamente, o sea, porque no es ser definirse como uno positivo, sino es actuar hacia esos planos de conciencia comprometidos. Entonces te conviertes verdaderamente en una vida entre paréntesis. Se puede vivir entre paréntesis, es decir, caerán miles a tu alrededor, mas a ti no te tocará. Esto es real, absolutamente real. Pero para eso hay que permitirse brillar, y no condicionarse con los extremos y las cosas que están en el afuera que nos hacen sufrir. La importancia del otro ser humano en nuestro corazón y nuestro ser humano en el corazón como principio fundamental de todo este movimiento. No es un movimiento, o sea, la unificación se comienza a dar en el momento que uno puede identificar lo que son estos programas del cerebro izquierdo y del aspecto creativo, cuantificando el cronograma holográfico a través de la interpolación con el hemisferio derecho. De ambos saldrá, o sea, de la interacción entre ambos saldrá ni más ni menos que un canal central que implica justamente el llenado de un vacío. Siempre hay un vacío entre las dimensiones. Siempre hay algo para recrear. Siempre hay algo para co-crear. Siempre hay una puerta abierta para la luz. Porque la luz ilumina esos espacios oscuros. Y coincido plenamente, es un antiguo mensaje de Ceres FM y de quien les habla, de que el lado oscuro trabaja para la luz. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que nuestra mente logre hacer la ecuación, comprenderla, para llegar a algo que es la aceptación. Es decir, no lucho contra lo que no comprendo, no lucho contra lo que no puedo cambiar, no lucho contra nada. Acepto el rol que tiene Hitler, que tienen otros depredadores. Acepto el rol que tuvo Alejandro Magno, los faraones. Acepto absolutamente lo que ahora llamamos como el poder, o los dueños de la tierra, los que tienen los dueños del planeta, los dueños del mundo, que tienen el poder financiero. Lo acepto porque no puedo luchar contra eso, porque mi lucha no radica ahí, sino en realidad mi lucha es ahora la palabra. ¿Y de qué hablo yo? ¿De qué hablas vos? ¿Qué palabras estás poniendo en tu presente? Eso es lo que va a condicionar verdaderamente nuestro destino. En realidad no el destino, el cómo llegamos al destino. El destino es un punto fijo que ya acordamos antes. Tenemos a Jean Guillaume nuevamente en escena. Bienvenido, brother. Gracias.
Hoy tiene mucho movimiento. Sí, lo que acaba de decir sobre la palabra, más o menos es la segunda parte del curso, es decir, cómo podemos crear más en conciencia nuestra realidad. La primera cosa a darse cuenta es que tenemos un poder creador. No es eso, es la condición del ser humano. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que este poder creador lo utilizamos de manera inconsciente. Entonces, si miramos todo nuestro pasado, imagínate el poder creador que necesitamos para crear todo este problema, todo este rollo, toda esta complejidad. Y entonces, cuando empezó a utilizar este poder creador más en conciencia, yo puedo utilizar este poder creador para ir a donde quiero, en vez de que mi programación me trae a donde ella. La imagen que tengo es como si estoy en un río con mucho corriente. Y antes luchaba enfrente del corriente. Ahora me alineo con el corriente, pero lo puedo utilizar. Y entonces el poder muy fuerte para crear es nuestra palabra. Pero claro que tiene condiciones. Qué suerte que cada vez nuestra palabra no está creadora, porque cada vez que hablo, si pasa algo, la vida es complicada. Entonces, para entender eso, lo que vamos a ver en el curso, para entender más eso, el utilizar es de ver todo lo que llamamos la realidad desde la frecuencia. Es decir, que cuál es la diferencia entre una mesa, un reloj, un computador. Tu cuerpo es una frecuencia que es diferente, una vibración diferente. Entonces, vamos a ver cómo podemos darnos cuenta que todo está hecho de conciencia. Y si todo está hecho de conciencia, yo soy también conciencia. Y yo puedo influir en la frecuencia de todo lo que está alrededor de mí. Pero como acabas de lo decir, la primera cosa para influir con lo que es alrededor de ti es la aceptación. Porque todo lo que rechazas se pone afuera de tu universo. Y entonces te va a influir en vez que tú puedes influir en eso. Entonces la primera cosa es reconocer que eso hace parte de tu universo, pero desde la aceptación. Y Eckhart Tolle dice una cosa que me gusta mucho, dice que la aceptación es la frecuencia de la paz, de la conciencia. Es decir, que cuando podemos entrar en la aceptación, ponemos una frecuencia de paz, que es una vibración de resolución muy fuerte. Y después, para que esta palabra pueda ser creadora, necesitamos varias cosas. No podemos crear en modo ego, no podemos crear en modo de conciencia normal. Necesitamos establecer un nivel de conciencia y de conexión con el ser. Le podemos hacer desde la oración, la meditación. En el curso lo vamos a aprender a establecer esta conexión holográfica, este nivel de conciencia. Después, una vez que establezo esta conexión, ¿qué va a pasar? Necesito tener un objetivo claro. Y necesito que mi emoción y mi pensamiento está en coherencia, los dos focalizados en este objetivo. Es decir, que si pienso este objetivo, pero que en mi emoción siento miedo y duda, tiene incoherencia entre lo que pienso y la emoción. Si cuando me conecto a este objetivo desde mi pensamiento, estoy pensando eso, y que siento una fuerza, una energía, una motivación, tiene coherencia entre la frecuencia del pensamiento y de la emoción. Entonces, cuando yo puedo alinear mi frecuencia de mi pensamiento con la frecuencia de mi emoción, y que puede conectar con la conciencia, con todo eso, cuando voy a hablar, mi palabra va a crear mi realidad. Mi palabra va a influir el plasma, que es el estado intermediario de la materia, para que el plasma se modele gracias a la vibración de la palabra. Eso es una llave importante, pero muy sencilla también. Y entonces, eso es una parte. Pero la otra parte es de darse cuenta que si hago todo eso, me conecto, alineo mi frecuencia del pensamiento y de la emoción y que hablo desde este nivel, el nivel de conciencia. A veces no es suficiente porque dentro de mí tengo una programación que vibra en otra frecuencia.
Es por eso que necesitamos cambiar las creencias, los conflictos, la memoria que traemos, que hace parte de la programación, para que mi programación inconsciente habla la misma frecuencia que mi objetivo. Y entonces vamos en la segunda parte del curso a aprender a hacer eso, definir un objetivo, cambiar la programación que me impide de lograr este objetivo y generar este nuevo camino en el mundo cuántico desde esta frecuencia para lograr esta nueva realidad. Y después, en la última parte del curso, vamos a trabajar la conexión. Es decir, que ahora, como lo decimos, en este planeta se pasa un montón de cosas. Estamos en un momento de cambio muy fuerte. La Tierra está subiendo su vibración espiritual muy fuerte. Y entonces yo creo que hoy trabajar la conexión con la divinidad es una urgencia, no es un lujo. No tenemos mucho tiempo para nos poner en conexión, en coherencia con la vibración que sube en la planeta para lograr un nuevo sistema de vida que está más respetuoso de la vida y más en coherencia con la vida. Entonces eso es la última parte, es como darme cuenta de qué manera mi programación me desconecta, de qué manera mi programación hace que doy el poder a una programación colectiva y cambiar eso y me reconectar a mi poder para abrir mi camino desde el cerebro derecho. Por ejemplo, cuando estoy viviendo mi día a día, yo lo puedo vivir desde el cerebro izquierdo, la racionalidad, lo que conocemos y lo que hacemos a 80% del tiempo, pero tiene otra manera que de abrir desde el cerebro derecho, la intuición, la creatividad y la sincronicidad. Entonces, cada vez que tengo una cosa nueva, yo puedo abrir mi conexión y generar sincronicidad para que me abra el camino. Es decir, encontrar el camino a donde tiene lo menos de bloqueo, menos resistencia. Y la naturaleza hace eso. Cuando ves un río siempre va a ir a donde tiene lo menos resistencia. El agua fluye. Y la energía hace lo mismo. Solamente el ser humano tiene la locura de ir contra la corriente y después se queja que la vida es difícil. Pero claro, si no sabemos cómo funciona este sistema global, claro que la ignorancia en la cual somos hace que nuestra vida es más compleja. Pero cuando empezamos a saber utilizar nuestro poder, nuestra conexión, cambiar nuestra programación, claro que la magia de la vida se abre más y podemos crecer más en conciencia. Es decir que yo creo que el sufrimiento es necesario al principio para la evolución. Y Cartolé dice que el sufrimiento es necesario para romper la cáscara del ego. Pero después necesita la conciencia, no el sufrimiento. El sufrimiento no es necesario a la evolución. Lo que es necesario es la conciencia. Y yo creo que estamos en este tiempo de crisis, la Tierra hace mucho movimiento de su cuerpo a través de huracanes, terremotos y muchas cosas. Y también tiene mucho movimiento político, económico en todo el mundo. Es difícil, pero es un señal de cambio fuerte. Tenemos la oportunidad en esta época de entrar en una nueva manera de entrar en relación con cada uno de nosotros y con la vida. Y esta conexión con nuestra identidad de verdad, nuestro ser luminoso, ahora es una urgencia, no es un lujo. Entonces, en este retiro vamos a aprender todo eso, a compartir todo eso. Eso es lo que es muy importante, porque cuando podemos hacer experiencia para aprender todo eso y que le compartimos, se ancla dentro de nosotros un aprendizaje muy profundo. Es decir, que mi meta cuando hacemos este curso es que la gente sale de este retiro diferente y que ellos pueden vivir mejor con todo lo que hemos aprendido para fluir más con la conexión con su ser y llenar esta luz en su día a día. Yo creo que nuestra meta en esta tierra es de traer en la tierra
lo que trasciende la Tierra. Es una función del ser humano de traer aquí una frecuencia que permite de cambiar las cosas. Entonces, más o menos es la aventura que vamos a vivir juntos en estos 7 días, acompañado con la energía de la naturaleza, la fuerza del grupo, y también compartir las experiencias, porque me he dado cuenta que mucha gente tiene lo que llamamos experiencia mística, pero la gente no le comparte, porque si le comparte tiene miedo del rechazo, del juicio, está loco o no es verdad o no sé qué. Y me gustaría que tiene como un programa de televisión, un periódico, una radio que tiene un programa para eso, que la gente viene a contar su experiencia mística. Y estaríamos sorprendidos del nombre de gente en el mundo que vive eso. No es una excepción, es muy fuerte con mucha gente. ¿Y por qué? Porque somos seres multidimensionales, no somos solamente ser humano de tierra, tenemos conciencia, entonces esta conexión hace parte del ser humano. Yo creo que es muy importante que mucha gente se da cuenta que no son solos, que no son locos. Y mira, hace muchos años, en los años 50, Krishnamurti decía que una persona que está adaptada a la sociedad no es un buen señal de salud mental. Y yo creo que ahora llegamos a este punto de ruptura en lo cual la adaptación a nuestro sistema social nos obliga a desconectar de nuestro ser. Y el precio a pagar es eso. Y entonces, como decía, es muy importante de aceptar ese sistema para cambiar este sistema dentro del sistema. Es decir, podemos vivir en este mundo desde nuestra conexión, y es como eso que vamos a poner una frecuencia diferente. Es mi percepción. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo pienso mucho, pero también siento eso mismo, ¿no? Y hoy mencionabas una palabra que es muy importante, que es coherencia, y el doble significado que tiene en el idioma español, ¿no? Coherencia aparentemente sería una conducta previsible, pero eso es en el rango de la personalidad. Pero sin embargo, la coherencia es todo lo que el Padre Sol, a través de sus frecuencias, nos otorga para la vida. Y entonces allí verdaderamente empezamos a conectar con esa conciencia. Lo que recibimos solarmente para poder manifestarnos. Después las circunstancias de la vida y esto y lo otro, bueno, nos harán tomar una posición mental de cómo enfrentar situaciones. Pero en realidad estamos ante un fenómeno mayor, que es que la Tierra no se destruyó en el 2012, que no ha habido una tercera guerra mundial, que no ha caído esa piedra gigantesca de 4 cuadras sobre Puerto Rico, prevista para el 1 de septiembre. Eso es porque el estado de coherencia de la humanidad, porque las abuelas siguen amando a sus nietitos, porque la vida siempre se celebra. Hay personas que cuidan de los animales. Entonces, ahora, ¿en manos de quién vamos a dejar el planeta? Porque esta es la otra cosa, ¿no? Cuando entendemos esa coherencia, lo que estamos recibiendo en conjunto, entonces vemos que hay un aspecto evolutivo que se puede palpar, se puede percibir, y que precisamente nos muestra 2 caminos: un camino tecnológico y un camino supratecnológico. Es decir, el tecnológico es lo que está llegando, digamos, el hombre a través del dominio de determinados campos, que eso también es otorgado por otras entidades. Pero el otro es la tecnología del corazón, cuando empezamos a abrir verdaderamente la quinta, sexta, séptima dimensión en nuestro ser, empezamos a comprendernos como multidimensionales y empezamos a obrar
en el sentido proactivo junto a la naturaleza, junto a los elementos, junto a las estrellas, junto al sol, junto a la luna, junto a otros seres humanos, junto a los reinos, junto a los minerales, junto a las piedras, a los cuarzos. Entonces empezamos a tomar esa conciencia del todo. Por eso es tan importante que personas como tú estén invitando a otras personas a que se afilien a este cambio creador, inclusivo, incluso también de esas propias oscuridades, Jean Guillaume. Sí, y también cuando habla de eso, la imagen que tengo es la imagen del campo toroidal. Es decir, que somos un campo toroidal. Y cuando podemos reactivar este campo toroidal, gracias a la frecuencia cardíaca y otra cosa, lo que es interesante es que el campo toroidal se repara solo. Entonces, una vez que lo activamos, él se regenera y se repara solo. Entonces, activar este campo toroidal hace que nos ponemos en coherencia con el principio de vida. Y aquí se empieza también a limpiar cosas. Entonces, es importante de darse cuenta que cuando empezamos a reconectar, en el primer tiempo que pasa va a salir la oscuridad, las cosas escondidas. Es un proceso de limpieza que es importante de aceptar, de atravesar en conciencia, porque eso hace parte de esta etapa donde nos ponemos en coherencia, porque cuando me pongo en coherencia va a salir todo lo que no es en coherencia y tiene una limpieza. Y a veces podemos pensar que si me conecto, si me pone en coherencia, todo va a salir súper bien y tranquilo. No, tiene una etapa en la cual va a salir todo lo que no es coherente, todo lo que te bloqueaba. Y es importante de saber eso y de no caer en la trampa de la herida, del conflicto, del miedo, de la identificación. Yo creo que lo que es muy importante es de trabajar el tema de la identificación. ¿A qué me identifico? Me identifico a mis acciones, me identifico a mis emociones, me identifico a mi trabajo, me identifico a mi papel, me identifico a mi pensamiento. El lugar en el cual ponemos nuestra identificación es un lugar de limitación. Tenemos acciones, pero somos mucho más que nuestras acciones. Tenemos pensamiento, pero somos mucho más. Tenemos un trabajo, pero somos mucho más. Y yo creo que en este sistema que llamamos de coherencia, es muy importante de no identificarnos a todo lo que puede suceder. Lo aceptar como haciendo parte de nuestro sistema, pero yo no soy eso. Y me he dado cuenta en mi camino, y es lo que trabajamos en la última parte del curso, que eso es una llave muy importante. No identificarnos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a nuestra creencia. Y es difícil porque a veces pensamos que si tengo un pensamiento en mi cabeza es mía. No, muchos pensamientos no son tuyas, son de tu programación. Y la programación no es tuyo, hace parte de ti, pero no es tuyo. Eres más que eso. Eso me parece un camino muy potente, que a veces no es fácil porque nos podemos caer, por supuesto, pero no pasa nada. La idea es de seguir, de reforzar esta conexión. Reforzar esa conexión que también estará reabriendo los filamentos de luz que fueron cortados, ex profeso, sí, para que podamos sentir cuál es verdaderamente ese camino a casa, el camino de retorno. Nosotros tenemos que tener una ida y vuelta permanentemente, incluso también hemos hablado mucho del grial, ¿no? Y el grial es esa conexión única entre nosotros, que creemos que está perdida, sin embargo está así subyacente, y que siempre existió allí, pero la ilusión parece que hubiera cortado esas fibras, para que también hoy finalmente tengamos la oportunidad de recobrarlas, restañarlas, incluso también a través de una nueva forma de pensamiento.
porque esto es justamente como está la trampa jugando al gato y al ratón, nos invita, agradecemos, y nos invita ya no a sufrir como sufríamos antes, sino más bien a encontrar dónde está el chiste, dónde está esa cosa que se olvidó de cubrir, y ahí es donde ingresamos nosotros con alegría, con felicidad, llenando todos los campos de luz. Es así, Jean Guillaume. Para mí la alegría es una cosa, es muy importante. Para mí la alegría es como un testimonio de nuestra conexión. Cuando restablecemos esta conexión con nuestro ser profundo, esencial, divino, cada uno pone su palabra, pasa una cosa extraña. Tiene una alegría sin causa externa. Está alegre, pero no tienes razón. Eso es la consecuencia de esta conexión. Y entonces, es por eso que es muy importante de buscar la alegría. Buscar la alegría te permite de reforzar esta conexión. De este hilo, como hablamos que estaba cortado, la alegría te permite de tejer, de construir otra vez este hilo y hacer que este hilo esté fuerte. Entonces buscar la alegría es un camino muy potente de realización. Gran palabra, la realización. Sí. Jean Guillaume, la invitación entonces para tu evento. ¿Qué va a ser en Uruguay próximamente? Próximamente del 18 al 24 de enero. Entonces en Uruguay puedes contactar Paola. Yo creo que tú puedes dejar su número en la web de la radio. ¿Cómo no? Toda la información está en mi web, laescuelalepasage.com. Entonces aquí tiene testimonio de gente que han hecho el curso, el contenido del curso. Vamos a compartir este retiro en un lugar muy bonito en Minas, con la fuerza de la naturaleza, la energía del grupo, de compartir. Y para mí el hecho que está en residencial es muy importante para este trabajo, porque vamos a sostener y mantener durante 7 días una vibración con el grupo que permite cosas, que facilita este reencuentro con nuestro ser, esta conexión, y facilita las cosas. Y entonces la integración de todas las herramientas que vamos a compartir y a vivir, para que después podamos utilizar eso en nuestro día a día. Porque la meta de mi escuela es eso, es de transmitir conocimientos, herramientas concretas para ayudar a la gente a vivir mejor, a vivir con más conciencia, más belleza y más abundancia. Y entonces yo creo que cada ser humano tiene derecho de tener una vida maravillosa, pero por eso necesitamos acompañar el ciclo de evolución de la vida, se llama el cambio, y también salir de nuestra programación, de una jaula que está relacionado a nuestra educación, a nuestro sistema de creencia, a mi historia familiar, a una programación colectiva. Y eso es un camino para aprender a salir de todo eso, para vivir más en conciencia, en belleza y en abundancia. Y para mí este retiro nos va a permitir de hacer esta experiencia y ¿cómo puedo decir? Mi meta es que cada uno puede hacer un salto cuántico en su vida, en este camino, porque cuando trabajamos en este estado de conciencia, recordamos que en este estado de conciencia el espacio y el tiempo no existe. Como el espacio y el tiempo no existe, el tiempo no es importante. Podemos decir, pero 7 días es a la vez poco, es a la vez mucho, pero no es eso. En 7 días podemos vivir
cambiar y hacer muchas cosas. Porque vamos a trabajar desde la conciencia y la conexión con nuestro ser. Entonces, para resumir un poco, la primera parte vamos a aprender con la expansión de conciencia, a conectar nuestro pequeño consciente a la conciencia mayúscula. Desde esta conexión empezar a mirar nuestros patrones inconscientes para cambiar este patrón. Entonces, hacer el proceso terapéutico desde este nivel de conciencia. ¿Por qué es interesante de trabajar a este nivel de conciencia? Porque nos permite de tocar bloqueo que a veces no podemos tocar cuando estamos en un nivel de conciencia ordinario. Y además, como el inconsciente tiene punto ciego, que únicamente él puede ir a tocar, este trabajo, este nivel nos permite de abrir estas puertas. La segunda parte vamos a aprender cómo vivir y crear más en conciencia nuestra realidad a través de un objetivo concreto y todo el protocolo, el proceso que nos permite de lograr un objetivo desde la frecuencia y la conciencia. Y porque a veces pensamos que para lograr un objetivo necesitamos actuar. Es a la vez verdad y falso. Si actúo en el mundo, este mundo que llamo la realidad, es solamente el mundo de las consecuencias. El mundo original es el mundo de la frecuencia. Y este mundo sutil de la conciencia maneja nuestra realidad. Entonces yo puedo me poner en coherencia con la frecuencia de mi objetivo y de esta manera voy a ver cómo la realidad va a empezar a bailar de manera diferente. No significa que no voy a hacer nada, pero significa que el primer cambio es un cambio interno de mi programación y de mi frecuencia que voy a emitir para vibrar en coherencia con mi objetivo. Entonces vamos de manera muy concreta a aprender todos estos pasos y todo lo que tenemos a los protocolos rituales que nos permiten eso. Y en la última parte vamos a aprender a desidentificarnos de nuestra programación para tomar el mando sobre la programación y restablecer de manera más fuerte la conexión con nuestra intuición y esta conexión con el mundo espiritual para lo bajar en la tierra, porque para mí lo que es importante es que la conexión con este mundo espiritual no está aquí para que oímos esta tierra, pero al inverso, para que bajamos en la tierra esta vibración para empezar a cambiar cosas de manera más amplia y más allá de lo que pensamos posible. Y entonces todo eso es el camino que me encanta de verdad de compartir, porque se mueve una energía muy fuerte, muy bonita y un compartir, un crecimiento en el grupo cuando hacemos este tipo de retiro que de verdad es maravilloso. Y para mí es una alegría muy fuerte de venir en Uruguay, hacer en Uruguay este retiro. Yo creo que va a estar súper bonito y tengo mucha alegría de venir a compartir eso. Bienvenido, hermano. Ya estaremos juntos otra vez dándonos ese abrazo y por supuesto cuenta con la radio para seguir adelante con todo esto, ahora y siempre. Muchas gracias y bienvenido a ti en el taller si quieres venir algunos días. Por supuesto que sí. Algunas cosas interesantes con nosotros. Y ya para Uruguay la gente puede contactar a Paola, que está aquí con María Noel para ocuparse de todo lo que es la organización concreta en Uruguay. Toda la información está en mi web, laescuelalepassaje.com. Y ya estamos listos y bienvenido como digo, a todos los aventureros de la conciencia para abrir nuevo ruta, nuevo campo y nueva posibilidad. Jean-Guillaume, fuerte abrazo, hasta siempre. Muchas gracias, Ciro, para este momento y muchas gracias a todos y un placer de encontrar cada uno de vosotros cuando estoy en Uruguay en enero. Muchas gracias. Nos vamos con la música de Ámbar, el tema es Vuela, estás en Ceres FM.
Gracias, Jan. Gracias. Desde el silencio de la eternidad te ascendió un mensaje de una estrella. Confianza, poder y libertad. Nueva humanidad aquí en la tierra. Cuando cada alma encuentre su lugar y comparta su luz.